Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más al Mundo Según Ellas. Estamos en vivo por el canal Arte Trans, Diversidad en tus manos, en otra entrega de esto que es maravilloso, que es el Mundo Según Ellas. Cuarta temporada. La verdad es que a mí me sorprende a veces decir cuarta temporada porque no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo. No puedo creer que estemos en invierno de vuelta, como siempre, para estos ciclos maravillosos que hacemos todos los años y feliz de estar como siempre con ustedes a través de este mundo pantalla, como siempre con mucho arte trans para ustedes. Bueno, mi nombre es Emma Serna, ya me conocen por supuesto, estoy acompañada con la producción de Estefanía Menzel, Luciano Mancilla y Gabo Ulrich, esta fantástica producción de Cooperativa Arte Trans. Y ustedes saben que no estoy sola en este aire virtual del mundo según ellas, no estoy sola, me acompañan mis queridas compañeras Luli, Arias y Morena y Fran. ¿Cómo estás, Luli? Buenas noches. Buenas noches a todos. Como decía Emma, somos una excelente elección para este invierno fresco. Aparte está lloviendo, así que qué mejor que quedarte en tu casa y vernos desde las distintas plataformas, desde Facebook, desde YouTube. Y yo como siempre ya tengo mi matecito ¡Ay, volvió el mate, que es para, un clásico de cada noche! Es un clásico de cada noche, Luli. para, para compartir con nuestra invitada. Y también déjame decirte que hoy es el Día de la Visibilidad No Binaria, así que, Muy bien. bueno, recordar, ¿no? Y celebrar junto a ellos este día tan especial. Muy bien, pero me parece perfecto. Es verdad, hoy es el Día de la Visibilidad No Binaria, así que me parece buenísimo recordarlo. Un saludo a todos ellos que son bienvenidos, por supuesto, como siempre, al aire de El Mundo según ellas. Morena y Fran, buenas noches, mi vida. ¿Cómo estás, querida? Buenas noches, Emma, buenas noches, Luli, buenas noches para todos. Bien, acá con frío, pero como diciendo, este frío no nos aplaca, sino nos llena de energía para transmitirlo detrás de la pantalla de donde nos estén mirando. Transmitimos energía, energía positiva. Así que esto es, ¿cómo es? ¡Ay! El mundo Esto es lo que somos, esto es lo que se somos. trabó la traba, perdón, se trabó la traba. El mundo según ellos. Esto es lo que somos. More, ¿te hiciste tortas fritas este fin de semana? Que como es que fue 9 de julio, Día de la Patria, de la Matria, ¿te hiciste? ¿Comiste una de esas, chicas? ¿Ustedes? Uy, hoy, lo tengo en la Hoy, cocina. ay, es que hoy es un día para comer tortas fritas. Hoy es un día para estar adentro, para estar en casa, para deleitarte con mucho mundo según ellas, porque hoy tenemos una invitadaza, una mujer increíble, una mujer empoderada. Ella es asesora en la Honorable Cámara de Diputados, es una gran militante política, es una gran referente de nuestro colectivo trans y LGBT. Le damos la bienvenida a la señora Paula Raigada. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo le va Emma, Luli, Morena? Qué envidia de no estar en la casa de Morena para poder probar esas tortas fritas riquísimas con un mate de Ay, Luli. Gracias por la ay, bienvenida, sí. compañeras queridas. Sí, esos comentarios no van, ¿viste? Cuando te dicen, estoy comiendo ahora, ¿viste? Es como que te mata, ¿viste? Eso te... Pero aparte me las imagino ahí calentitas esperando a que termine el programa para irse a saborear los mates, comer sola y nosotras deseando Claro. acá lejos. Bueno, eso es un buen partido para More, porque More les cuento, esto es un chivo que mando, More me parece que sigue soltera, así que si hay algún soltero que la quiera conocer a Morena, que sepa que hace tortas fritas, ¿eh? Así que como es ¿no es cierto, More? Vos los invitás. No, yo te mando una foto, me querés conocer. No, a mí déjenme soltera, soltera feliz y con mis tortas fritas. Está muy Ya está, Apa, bien, todo mi está muy mundo, y bien. mi plata. es toda una declaración política lo que acaba de decir. Déjenme con mis tortas fritas. Ay, muy bien. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar esta conversación que tenemos con Paula, que la queremos aprovechar, que muy generosamente vino acá al Mundo Según Ellas a visitarnos. Bueno, como les dije, la compañera es una gran trabajadora, es una gran militante, es asesora parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados. Y bueno, tengo muchas ganas vamos a preguntarle muchas cosas hoy, pero para comenzar, Paula, hay algo que como es que a mí
Bueno, yo te conozco, pero quiero que la gente te conozca un poco más. Tampoco que la conozco tanto, pero como es pero quiero que la gente sepa un poco más de ella. Paulita, si vos tuvieras que decirme cómo empezó la historia de de Paula Arraigada, cómo empezó tu historia, contale a la gente cómo es cómo fuiste formando esta mujer que hoy sos, en todo sentido. Mira, yo creo que empezó con algo y con alguien que hace unos días se fue, por lo menos de este plano, que es Rafaela Carrá. Quizá para ustedes que son más chicas Ah, tenga otra connotación, pero para mí que crecí en los años 70, cuando aparece Rafaela con todo ese despliegue, con esos bailarines que tenían unas mallas ajustadas, color fluo, y ella radiante, con ropa muy apretada, en una época que estábamos en plena dictadura, donde una tampoco sabía lo que era, y que quería bailar y cantar con él, como ella, y sonreír y ser feliz y hacer todos esos esparpajos. Eh, Creo que esos personajes como ella definieron también qué era lo que iba a hacer luego, porque hay dos personajes fundamentales que incidieron mucho en lo que fue mi construcción posterior, que es ideológica también, pero también tiene que ver con el género que son ella y la Mujer Maravilla, que son propias de esa época. total. Las dos tienen casi una característica idéntica, que es, tenían la misma sonrisa, esta de siempre estar a pleno con esas bocazas que tenían las dos, y esta de irradiar siempre felicidad y alegría. Y me parece que eso es algo que traté de impregnarme durante toda la vida y que me ayudó justamente para poder soportar lo que iba a venir luego y que en ese momento no lo sabía, pero estamos para hablar de cosas bellas. Y ese es un recuerdo bello. Pero por supuesto. Así que donde estés Rafaela, querida Rafaela Carrá, donde andes, en el plano que estés, gracias por la felicidad de todos esos días y esas horas donde cantábamos con el disco de vinilo a todo lo que da, que era un sonido ahí Qué bárbaro. pedorrito, porque se escuchaba ahí nomás, pero era para nosotros, era como... Y Imagínate en el medio del alguien, campo escuchar a Rafaela Carrá, ¿no? Las claro, vacas eran y su alguien música. que te haya inspirado para tu recorrido político, Perdón. alguien que te haya inspirado en tu recorrido político, en tu Y está militancia. todo unido con ese tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de los finales de los 70, principios de los 80, muere mi abuela y no más, de cuando viene Rafaela. Rafaela viene en el 79 acá, mi abuela muere en el 79 también, y en el velorio hablan de una mujer que había sido muy buena y que los obreros la llevaron tirando de un carro, y yo me imaginé un montón de obreros tirando, viste, como el carro triunfal que hablaban del que leíamos y hablábamos todos los días cuando íbamos a la escuela, y que esa mujer debería haber sido maravillosa para que los obreros hagan eso. Y quedó el recuerdo. Después entendí quién era, después supe el nombre, y creo que esas son las identidades que se van uniendo junto con la Mujer Maravilla, que era una mujer superpoderosa que luchaba contra la injusticia. Yo creo que nosotras somos superpoderosas y hemos Y te luchado contra la digo, injusticia durante todas nuestras vidas, porque si algo nadie puede negar es que hemos sido grandes luchadoras a favor de la justicia, y sobre todo nos sublevamos siempre, porque nadie puede decir que no le pasa a ninguna. Podemos tener un montón de diferencias con muchas compañeras, pero a todas les pasa exactamente lo mismo. Tienen un candor en el cuerpo, o tenemos un candor en el cuerpo, que cuando vemos una injusticia no nos queda otro remedio más que saltar, porque claro, la vivimos en carne propia. Y eso tienen esos personajes. Exacto. y Paula, si te More. digo Evita, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Esta imagen de la mujer que construyó eso, y además la imagen que había de mi abuela, ¿no? Mi abuela diciendo que gracias a Perón y gracias a Evita habían podido festejar las Navidades con un pan dulce y una sidra, en tiempos donde el pan dulce y la sidra solamente eran para una clase social, Eran lujos, claro. en tiempos donde estaban los pobres y los ricos. No había clase media como hay hoy, que la clase media aparece después del peronismo. Pero esos pobres eran muy pobres. Mi abuela vivía en un rancho de adobe con techo de paja, de adobe, ese adobe que se hace
de la tierra, que De se la la mezcla tierra. con estiércol y se la mezcla con otras cosas que no lo sé, pero me acuerdo del olor que había en la cocina. Para mí fue identificar el olor al mate, pero después, muchos años después, entendí que no era el olor al mate, sino era el olor a la madera húmeda que se está quemando. Porque Qué bueno. hacía gas, hacía en un brasero, hacía la comida. Eh, y bueno, son esas Claro. cosas que te van arraigando y te van llevando a que tu identidad también vaya en un sentido a la identidad partidaria. Exacto, no, qué lindo lo que decís, Paula, porque vos sabés que yo te escucho hablar y como es y es un poco lo que vos Luli me contás parece que que en te un contás. momento se desmayó, che. Se ¿Cómo? desmayó, se cayó del aire en un momento, Luli. Porque a Luli le Perdón, decís Evita y ya se no. pone mal, ¿viste? Ya se pone, empieza a llorar, ¿viste? ¿Viste que hay gente que llora Ay, por a mí Evita? me encanta, Evita, me Pero encanta si quiere la llorar, que película que llore, hizo. déjala que llore nomás, que llore La todo lo que quiera. película que hizo Esther Goris, ¿viste? Cuando, Ah, sí. esa parte cuando vienen la gente de la aristocracia y ella le dice que no las iba a atender, ¿no? Y que se querían esperar que esperen, porque eh, y ellas le decían que era una resentida, y Evita le dice, yo no soy ninguna resentida, lo sumo, este resentimiento, ¿no? Es justo y maravilloso porque me aleja de ustedes y me acerca más al pueblo. No, yo amo a Evita. Exacto. No, pero me desconecté porque se me cae la señal, me anda muy mal internet, me anda muy mal internet. Ay, ¿de qué tendrás lleno tu celular? No nos cuentes porque estamos en vivo, no escucha la gente. Pero Pero como es sí, pero pero escuchaba Por tu razón siempre relato. está en línea tipo 12 de la noche. viste, No, ella, las aplicaciones es. escuchaba tu relato y obvio que me siento identificada porque yo soy de Catamarca y las casitas de adobe y todo lo que tuvo que luchar la gente y todo el sacrificio que tuvo que hacer. Nada, me identifica muchísimo, la verdad, tu militancia. No sé si ya Mi preguntó More. abuela, mi abuela no había heladera, tenía una fiambrera que era con ese Con alambre esa tela tejido, mosquitera. que lo colgaban de un árbol de mandarina y ahí ponían las cosas para que estén frescas. Que No, es eso otra está bueno época, ¿no? que. Es otra Sí, no, época. y aparte, y que no estamos hablando de 200 años atrás, estamos hablando de cómo es de los años 40, comenzó, cómo es cuando No, comenzó esta historia. querida Macerna, te estoy hablando de los años 70, no te estoy hablando de los años 40. Cuando yo era chica, mi No, no, abuelo no, pero. tenía Sí. colgado el coso, yo lo vi. Además, las realidades en las provincias eran diferentes. Mi papá trabajaba en la estación, nosotros vivíamos en la estación de tren. El tren era a vapor, no había luz eléctrica, la heladera funcionaba a querosén. Y Exacto. la televisión, que funcionaba muy poco, era a batería de auto. Claro, 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 no, Estamos no, no, hablando seguro. de No, cuando dije principio de los 40, por ejemplo, el tema de la historia del peronismo, ¿verdad? Y cómo fue transformador, pero a veces estas cosas está bueno hablarlo, porque bueno, como ustedes saben, menciono de vuelta, estamos con Paula Arraigada, como es una gran militante del movimiento peronista, hablar como es de cómo era la vida también antes del peronismo, ¿no? Yo te escucho hablar, por ejemplo, de tu abuela y me haces acordar también a mi abuelo, que me contaba una historia muy parecida de 25 de Mayo, que como es un pueblo en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde existía muy poca gente, muy rica y la miseria. No había otra historia. Y era la miseria de verdad. Mi abuelo se fue de este plano diciendo, ¿cómo es bueno, los chicos hoy no son pobres, pobre era yo que no teníamos ni luz, ¿cómo es pero eso totalmente es así y es una historia, bueno, es la historia de nuestro país totalmente. Y Paula, por ejemplo, si vos tuvieras que recordar, por ejemplo, ¿cuál fue tu puntapié, el puntapié para comenzar tu acción política? Porque viste que hay momentos en la vida de cada uno en donde te, te toca la varita de, por ejemplo, a muchos le pasa con otras profesiones y demás, que yo el ser artista y el descubrir quién cada una es. Pero hay un momento clave en cada una, sobre todo en nosotras, las mujeres trans, que
es por la política donde quiero ir o donde me gusta ir y cómo es ¿Cuándo fue tu momento? ¿Cuándo llegó ese momento? Yo creo que fue un proceso que se fueron dando en 2 etapas, o en más de 2 etapas. La primera es el interés en la política, que si bien una pertenecía al peronismo y venía de una casa de peronistas, después el desencanto con el menemato fue tremendo, y sobre todo el desencanto, sobre todo para las clases populares, de las cuales una pertenece, y luego con el hecatombe de la Rúa y todo lo demás, había como cierto descreimiento sobre la dirigencia política. Después tuvo que venir Néstor como para que una empiece a creer, y después cuando aparece Cristina, y hay un hecho que por lo menos para mí, y creo que para gran parte de la clase media, que hace que te definas en qué vereda vas a estar, que es el conflicto con el campo. Y yo vivía en un pueblo donde había gente muy pobre y había gente que tenía mucho dinero. Había casas todavía de adobe. A mí no me tocó vivir en una casa de adobe. Tuve suerte de vivir con papás que fueron amorosos y tuve suerte de no pasar tantas necesidades. Todo lo pasé después cuando fui más grande y cuando tuve que decidir sobre mi identidad, pero en ese momento no pasé nada de eso. Pero sí tenía un recuerdo que manifiesta el desprecio que tienen algunos ricos sobre los pobres. Nosotros íbamos caminando a la escuela eh, por la calle de tierra, ¿no? Y con el guardapolvo blanco íbamos 4 o 5 por ahí que íbamos recolectando así mientras íbamos caminando para la escuela, y siempre pasaba la camioneta de ese señor, que era un estanciero que tenía una de las estancias más grandes, y nos llenaba de polvillo. El guardapolvo blanco estaba lleno de polvo por el desprecio del ricachón. Claro, claro, Y claro, qué fuerte, qué ese verdadero pueblo, en corte. ese pueblo no sentí que nadie me despreciara, porque yo ya me pintaba los ojos cuando era chica. Agarraba las tizas, me afanaba las tizas de la escuela y me pintaba los ojos. Y me acuerdo de haber ido en el tren, que era de madera, y que mi hermana me decía, no, porque te tenés que sacar, vamos del pueblo a una ciudad, te tenés que sacar la pintura de uñas porque al guarda no le gusta. Minga, me importaba un bledo lo que el guarda pensara y no me saqué la pintura. Porque además tampoco había cómo sacarla, ¿no? Era muy difícil. Claro. El Estamos único hablando que esto pibe, transcurría en Gobernador Echagüe, en Entre el Ríos, ¿verdad? Chahue, en la provincia de Entre Ríos, en la década del 70. El único pibe, que era un adolescente en ese momento, que siempre me hacía sentir incómoda, que yo no sabía qué era lo que me pasaba, pero sí me daba de que no quería estar cuando el tipo estaba ahí, era ese pibe que me decía, vos tenés palito, tenés rayita. Vos tenés palito, tenés rayita. Tenía 9 años. Eso transcurrió poner entre los 5 y los 11 años. Sos un pelotudo. Claro, Sos un pelotudo. totalmente. Le estás hablando un pibe que ya tiene casi 18 años, le está hablando una criatura y le está preguntando eso. Pero Exacto. bueno, esos son algunos de los personajes que definieron que en la 125 había que ocupar algún lugar, y por supuesto que el lugar para mí era estar del lado de Cristina. Luego después vino una cosa que es un poco extraña para contar, y que no siempre trato de contarla porque si no me va a pensar que estoy loca, que A ver. soñaba con ella, y aparecía ella en mis sueños siempre hermosa, y aparecía en los lugares menos, por lo menos para mí, indicados en ese momento, y me decía, vos no estás haciendo nada. Y apareció otra vez en otro sueño, vos no estás haciendo nada. En otro sueño estábamos con Máximo, mirá los sueños que tenía, ¿no? Estamos hablando de 2008, Qué 2009. increíble. Con Máximo hablando así, que Qué sé yo, bueno. pasaba ella y decía, vos no estás haciendo nada. Entonces un día dije, bueno, tanto va el cántaro a la fuente, y empecé a militar sin saber lo que era militar, creyendo que todas las organizaciones que estaban dentro del kirchnerismo tenían la misma pasión que yo tenía por Cristina y el mismo fanatismo. No fue así. Exacto. No fue Claro, bueno, así. sabemos que como el movimiento es amplio y que como es que tiene Exacto. como Muy muchas amplio. vertientes, pero qué increíble. Yo voy a ensamblar una pregunta acá, porque bueno, como yo les mencionaba recién, Paula trabaja en la Cámara de Diputados como asesora parlamentaria. ¿Alguna vez le pudiste contar esto a Cristina?
pudiste comentar estos sueños que tenías con ella? No, le comenté otras cosas, pero no, sueño no. Bueno, ya llegará, no, va a llegar el Las veces momento. que pude hablar, me parecía que había que contar otras cosas y había que... Sí pude resolver, creo, los sueños. Sí pude darle... No le conté el sueño, pero pude resolver con ella en una charla los sueños. Porque los sueños eran indicar que había que hacer algo. Y la síntesis de ese algo que había que hacer lo dice ella en un momento, en el primer encuentro que hace después de la muerte de Néstor Kirchner, que es en el Estadio de Vélez, y dice que salgamos a enamorar con nuestro proyecto, que vayamos a las esquinas, que estemos en las plazas, que caminemos, que toquemos los timbres. Ese fue mi trabajo en el barrio. Enamorar a los pibes y a las pibas con la política. Enamorar a las señoras y hacerles sentir que esto es real, que la política es la herramienta que transforma la vida de los pueblos. Y hacerlo desde la sinceridad y desde la carestía que tenía una persona trans que no sabía nada de la estructura partidaria y que lo único que tenía era la vocación de servicio y además el enorme amor de querer hacer algo por el otro, que ni siquiera sabía qué era lo que podía hacer, porque además estaba llena de prejuicios, imaginando que la gente de la villa necesitaba cosas para comer, y no era eso lo que necesitaban otra cosa, que había que escucharlos para poder resolver qué era lo que necesitaban. Pero lo que yo pude hablar con ella, tuve la suerte de estar muchas veces con ella, de poder hablar, hubo 2 veces nada más que pudimos hablar y entablar una conversación, y cerrar ese sueño, ¿no? Y poder decirle que había cumplido con lo que ella me había pedido. Y la foto que me saca Kicillof, que es muy buen gobernador, pero como fotógrafo es muy malo, porque me saca cortada, ella me está mirando y se le ven los ojitos que los tiene empañados, y yo le estoy diciendo que cumplí con lo que ella me había pedido, que era esto, salir a buscar a la gente y enamorarla con el proyecto, porque me parece que era eso lo que en el fondo nosotras buscamos a través de los sueños o a través de la realidad que vivimos todos los días, es enamorar al resto, pero no solamente con un proyecto que tenga que ver con el ideal del peronismo, sino con el ideal que nosotras tenemos, que es la libertad, Claro, la acción. de Claro, poder ser felices y poder ser plenas sin cuestionar las decisiones del otro o de la otra. Entonces, te escucho y siento que te movilizan muchas cosas, no tan solo la diversidad, sino también las injusticias desde la pobreza, ¿no? La miseria y militas todas estas cuestiones. ¿Y sentís que hubo un cambio desde tu adolescencia ahora en cuanto a una perspectiva de género con respecto a nosotras? Sí, claro. Imagínate que Sin esto no duda. lo hubiéramos podido hacer en la adolescencia. No lo hubiéramos podido hacer nunca. Era muy Nunca. difícil, ¿no? Nosotros, por Estábamos, ejemplo, ¿verdad? no... Cuando tú te querías relacionarte con un pibe, yo me acuerdo que en esa época, estamos hablando ya a finales de los 80, lo más osado era ir en un colectivo y tocarse los dedos en la cosa esa del palo, ese donde te agarrás, que no sé cómo se llama. El pasamanos. No, lo de arriba. Bueno, ponele que... Bueno, claro, sí, el sostén de arriba, sí. Que esto era la forma de conectarte con el otro para saber que te gustabas. Y eso era en la época en donde vos estabas en la transición y más o menos podías dibujarla, porque cuando ya no tenías cejas, cuando ya tenías el pelo largo y cuando ya empezabas a pronunciar las caderas y la teta ya está, directamente no subían más a los colectivos. Entonces, Claro, no, era imposible poder soñar muchas cosas de las que hoy soñamos. Y creo que las chicas que son más jóvenes hoy, a las cuales les tengo mucha envidia, pero de la sana, ¿no? De poder vivir estas cosas, de esos cuerpos preciosos, que puedan disfrutar de esos cuerpos, de esa vida plena, que tiene muchas dificultades también. ¿Y vos Pero migraste de tu pueblo por estas faltas de acceso, no sé, a muchas cosas? Digo, yo soy catamarqueña y migré porque justamente había mucha discriminación y era todo muy tabú. Digo, ¿te pasó esto? ¿Tuviste que venirte de tu pueblo para la ciudad? ¿Y quién fue tu referente trans
o si conociste alguna compañera trans que te haya inspirado también. Yo tuve varios procesos de migración que fueron dolorosos, pero de los cuales no fui consciente. Después lo podemos analizar con el tiempo, ¿no? El primero fue de este pueblo en el que sí me sentía contenida cuando me llevan para estudiar a la ciudad y donde ahí empieza ese derrotero horrible donde te empiezan a marcar que no sos igual al resto, ¿no? Y la escuela secundaria yo no la pude soportar, porque la verdad es que eran muy crueles conmigo. No, Claro. Sí, sí. no la pude soportar. Y no lo puedo soportar muy todavía, difícil. no recuerdo, porque mira, una de las crueldades que no podía, todavía no termino de entender, es me agarraban y me tiraban al tacho de basura. ¿Vos podés creer la Claro, crueldad? muy fuerte. Tremendo, Paula, porque aparte, mirá, lo contás y te movilizás. Pero bueno, esas cosas no me gusta instalarme mucho Y Paula, No, pero tranqui, estamos acá a corazón abierto también, hermano. pero no es por eso, sino porque yo creo que yo he tomado los recuerdos positivos para conservarlos y para vivenciarlos todo el tiempo. Y a los negativos solamente ahora los estoy empezando a contar como para poder despegarlos y para poder humanizarlos también, porque si no pareciera que uno siempre fue feliz y que siempre está y que es así, que parece que todo lo puede, que se lleva el mundo por delante, porque esa es la imagen que uno ha cobrado, pero también está esa imagen porque ha tenido que padecer todas esas violencias. Y yo no sé por qué me vine a Buenos Aires, pero sí te puedo decir que lo que sentía era que me faltaba libertad. Me faltaba la Claro. libertad de poder... mis papás nunca me dijeron no salgas. Lo único que me obligaban era a que me corte el pelo, que yo lo sufría un montón a eso. Ay, Pero como nos pasaba a todas nos yo pasaba. iba a la escuela secundaria, que después la dejé, pero iba maquillada. Y lo sé, porque me acuerdo, pero mis compañeras me decían, no te quiero besar porque se te va a correr el maquillaje. Y yo decía, qué hija de puta, ¿cómo se da cuenta? Pero claro, usaba esos maquillajes de esa época que no eran esto se nota, pero eran esas cremas densas que se te nota que además tenía 13, 14 años, encremada, ¿viste? Claro, Eras todo. y mi vieja veía eso, porque la crema era de ella que estaba en el botiquín, y mi hermana veía eso, y mi viejo veía eso, y nadie decía nada. Nada. Tampoco no me dijeron no salgas, no hagas esto, no hagas aquello, no fumes. O sea, tuve todas las libertades, pero sentía igual que había algo que oprimía, porque yo no iba a bailar, porque no me invitaban tampoco para ir a bailar. Y cada vez que iba a bailar me hacían sentir que era diferente. Y recuerdo también en otra época, cuando empecé a la escuela de arte, que por ahí hice la escuela de artes visuales, donde fue un poco mejor, pero había otra compañera que me decía, ay, había un burdel que lo habían puesto recién en esa época, por lo menos si había antes, yo no sabía, y se llamaba El Paraíso. En esa época también había una canción que decía El Paraíso, eres tú. Y Ay, sí, conocida. ella me decía, yo tengo un lugar ahí donde tengo un par de locas y si querés podés venir porque está lleno de tipos, así que se llame, papá. Y para mí era como una cosa, yo quería casarme, quería tener un novio, quería casarme, quería tener hijos. Y era la clásica chica de las novelas que soñaba encontrar su príncipe y que esperaba llegar al altar y recién ahí entregarse y todo eso. Y todo esto que me decían, que yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo, pero sí sentía que me estaba humillando. Sí sentía lo mismo que sentía con ese pibe en el pueblo, que me incomodaba, que no quería estar ahí, que me hacía doler, que tenía que huir cada vez que empezaban con esos chistes, porque además de no entenderlo, sabía que se estaban burlando. Y de esa burla traté de escaparme, porque además yo sentía que también afectaba a mis papás. Entonces lo mejor que pude hacer es no solamente huir, sino buscar un camino donde fuera un poco más libre. No sabía lo que era Qué Buenos fuerte. Aires. sí.
Pero qué Pero bueno, Pau, lo que contás, porque como es como le recuerdo a la gente, estamos hablando con la señora Paula Raigada, como es tiene, todos los seres humanos tenemos muchas veces, sobre todo las personas trans, una historia de vida de mucha resiliencia. Sí, More. No, quería preguntarle cómo ve el movimiento travesti trans hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo está? yo creo que estamos en un proceso de maduración que va hacia los lugares que soñamos, ¿no? Que muchas soñamos, que es que podamos unificar algunos criterios. No todas tenemos por qué ser amigas, ni tenemos que pensar lo mismo, ni tenemos que coincidir en los mismos espacios. El resto de las personas no piensa lo mismo, no son de los mismos partidos, tienen distintas posiciones sobre algunos temas, pero cuando tienen que hablar sobre determinadas cosas, se sientan y hablan y dejan todo lo demás afuera. A mí me encantaría el día que podamos sentarnos todas juntas, poder hablar sobre las cosas que nos importan y que nos importan no para nosotras, es para mejorar la vida de nuestras compañeras y la que quiera hablar también de mejorar la vida del pueblo, bienvenido sea. Nosotros somos parte del pueblo, pero también creo que tenemos el corazón también instalado ahí porque todavía vemos que muchas tienen necesidades que no son resueltas. Ojalá, lo deseo de todo corazón, y Emma sabe, porque Emma me conoce quizás un poco más chica que ustedes, que hemos hecho muchos esfuerzos para que esto suceda, eh, porque tenemos buena intención de que esto suceda y esperamos que en algún momento lo podamos hacer y nosotros vamos a dar todo lo que podamos para que haya un avance y podamos construir esto, porque nos faltan un montón de cosas, falta que el proyecto, que la ley de cupo se cumpla, que muchas compañeras ingresen al trabajo formal, también falta la reparación histórica, también falta que esas adultas mayores que sufrieron mucho la violencia institucional tengan un acompañamiento para que por lo menos se mueran en paz. También necesitamos que haya políticas integrales para la salud, para la educación. Necesitamos dejar un futuro mejor para todas, pero también un futuro mejor para nuestro pueblo. Y creo que eso solamente lo podemos hacer cuando estemos todas juntas, cuando estemos todas y podamos hablar de esto. Todo lo demás que nos divide, todo lo demás que por ahí, que no son cosas que sean pertinentes hablar, o que las podamos hablar el día que podamos discutirla y que no entremos en temas personales, me parece que sería algo hermoso y creo que va a ser dentro de muy poco que todo esto suceda. Y me parece que estamos, para responder más directamente a tu pregunta, estamos en un momento hermoso donde todas esas compañeras han empezado a organizarse y a ocupar lugares de decisión, o por lo menos instalar en su cabeza que están, que son idóneas para ocupar los lugares de decisión a pesar de que les digan otra cosa, que son idóneas todas, porque acá no va a haber una primera, acá tiene que haber muchas en todos los lugares para que esto realmente sea una transformación cultural y por lo tanto tengamos un pueblo más equitativo, con una mirada más inclusiva. Estoy hablando de una inclusión real donde estamos nosotras con una clase social de la cual venimos. Y eso lo vamos a poder hacer cuando estemos todas. Porque si hay una o Exacto, dos, no sirve. claro. No, no, y subrayo esto que vos mencionás, Paula, como es que lo importante no es ser la primera, porque viste que por lo general en el colectivo travesti trans, yo creo que también por mandatos, cosas que vienen de otra época, como es esto de la cultura meritocrática, siempre se ha inculcado como ser la primera travesti en, ser la primera trans en ser la primera referente de, y creo que lo importante es que seamos muchas y que lógicamente tenga una continuidad, por supuesto, en el tiempo, en la historia, y algo que me interesa mucho preguntarte, ¿cómo nos ves a nosotras en la acción política? Porque como es porque el colectivo trans, bueno, sobre todo este año que ha logrado el cupo laboral trans y que ha ganado muchas batallas, tiene muchas conquistas, seguramente muchas también que por venir y mucho trabajo por hacer, pero ¿cómo nos ves a nosotras, por ejemplo, las personas trans en espacio de decisión? Es una lucha que viene, y que como es y que se está gestando el de empezar a ocupar espacios de decisión, pero vos recién mencionabas algo que es muy interesante que lo puedas desarrollar, esto de que las personas trans tenemos
el expertise de la vida y que podemos hablar de todo, no solamente de lo que tenga que ver con la diversidad sexual y la diversidad de género. ¿Cómo nos ves ocupando esos lugares? ¿Crees que todavía hace falta por ahí madurar muchas más ideas? ¿Nos hace falta más unión? Probablemente para estar en el Ministerio de Justicia haya que estudiar algo de leyes, pero eso lo tienen que hacer las personas cis también, pero nosotros podemos ocupar un montón de lugares de decisión que tienen que ver con la política pública para el pueblo, para nuestro colectivo, para el feminismo. Para eso nos hemos preparado a lo largo de estos años y hay algo que no se aprende en la universidad y que nosotras lo traemos, que es el sentido de justicia y el haber vivido. El hambre no se enseña en ningún lado. Evita hablaba de esto, de donde hay una necesidad y un derecho y que había que resolverlo rápido, porque sabía, por haber pasado hambre, que no se podía estar esperando un tiempo, que no había un proceso burocrático para que a esa persona le llegara un plato de comida. Y nosotros lo sabemos. Por eso es que en un principio decía que cuando una ve la injusticia, la traba salta. Salta porque lo vivió. Y con esa misma expertise, en cualquier lugar de decisión que la pongan, va a ser efectiva y estoy segura que eso va a ser. Puede ser que alguna compañera de todas no resuelva, puede ser que alguna se equivoque, pero puede ser una en un montón. Y la verdad es que hemos visto que un montón de personas cis han tenido todas las posibilidades, han tenido no solamente las posibilidades educativas, sino que le han brindado las posibilidades de ocupar los lugares y le han dado la posibilidad de equivocarse. ¿Por qué no a nosotras, que somos del pobrerío, no nos van a dar la generosidad y la oportunidad de demostrar que lo podemos hacer bien y que no nos vamos a equivocar tanto? Porque sobre todo siempre vamos a actuar con el sentido común. El sentido común no aparece en los libros, aparece en la conciencia y en el corazón. Las que actúan del corazón tienen mucho sentido común. Por eso no son tan burócratas y son mucho más, no sé si la palabra es responsable, pero mucho más directas, mucho más operativas para responder ante un problema. Estoy segura que muchas compañeras van a resolver. Una sola no lo va a poder hacer. Pero si hay muchas compañeras en distintos lugares, vamos a cambiar la matriz de la política y también vamos a cambiar la matriz del Estado, un Estado patriarcal que no termina de entender que las políticas necesitan que haya una mirada de género y que el género no está atravesado por si sos mujer o por si sos trans. Pasa por si sos mujer y trans que tenés perspectiva de género. Ser mujer o ser trans no es sinónimo de que tengas perspectiva de género. Por eso es tan importante que esos roles también lo ocupe feminista y por eso es importante para las compañeras que nos están viendo y que ustedes las acompañan, que participen, no importa el lugar que elijan, pero que participen en la vida partidaria, que participen en los espacios. Que se empoderen, ¿no? Participen, que vayan a discutir. Si alguien les dice que no saben, no importa. Vayan y aprendan y digan lo que sienten, porque nadie les puede decir que no digan lo que se siente o la injusticia que viven todos los días. Yo creo que nosotras estamos en esos lugares. Vos, el día que tuvimos la charla con Máximo, que él tuvo la generosidad de venir a saludarnos. El día de la ley de cupos, de la votación. El día de la ley de cupo, tuviste un discurso excepcional, con mucha generosidad para hablar del resto de nosotras y también mostrando en una síntesis la altura con la que una puede hablar y que he aprendido a lo largo de estos años que una nunca va a dejar el alma que trae de la calle, pero sí hoy aprendió, porque antes veníamos con las piedras en los bolsillos y hoy venimos con la sonrisa en el bolsillo para poder responder a cualquier crueldad con una sonrisa o con un hecho político, que no pasó en este caso con Máximo, pero sí para entender que estamos capacitadas para, por ejemplo, hablar con la vicepresidenta, por ejemplo, hablar con el presidente, por ejemplo, hablar con el presidente del bloque del Frente de Todos, y creo que eso es lo que nos está abriendo ese camino y demostrando que nosotras somos sujetas políticas y que venimos a cambiar la historia. Antes de darle la palabra a Luli y a More, porque una de las cosas que dije
que las creo totalmente, y aparte me parece que sería en buena hora que eso suceda. Yo, una de las cosas que le dije que recuerden nombres como el de ella, como el de Paula, como, bueno, muchas compañeras que como es que tienen una vocación verdadera de cómo es de poder colaborar desde otro lugar, de tomas de decisiones, porque creo que también es un poco lo que también venimos a trabajar, a militar, y creo que es también lo que le está haciendo un poco falta al colectivo, ¿no? Es como que una verdadera inclusión en el ámbito político, ocupando espacios, compartiendo espacios, no quitándole nada a nadie, sino que como es que es formando parte de cada una, como dice Paula, de su lugar, decisiones y debates y demás. Sí, Luli. Sí, no, te quería preguntar cómo veías la gestión actual y cómo ves este proceso de transición que estamos viviendo con respecto a la pandemia. Yo creo que nosotras lo vivimos, yo lo vivo primero con mucho orgullo, también entendiendo que estamos en un momento difícil, donde nos atraviesa una pandemia, donde ha muerto mucha gente, donde se han perdido muchos puestos, pero no puedo quitarme del lugar de la esperanza, ¿no? La esperanza esa que siempre nos mantuvo viva en los momentos más difíciles, y hoy es un momento donde hay muchas luces que marcan esa esperanza. Ustedes lo saben porque nos hemos encontrado más de una vez y nos conocemos ya hace un tiempo, que la lucha del cupo fue la lucha de muchas, y a mí es algo que me atravesó durante todos estos años. Y ver consagrada la ley, creo que no es ver Qué consagrada la maravilloso. ley solo. Yo veo compañeras trabajar ahí en la cámara y verles la cara y ver la sonrisa y ver los ojos llenos de vida. Eso era lo que queríamos. Y la verdad que Exacto. eso me, me emociona y me encanta haber podido poner un granito de arena para que eso se concrete. Y esto también, que lo hicimos entre todas, con la ayuda del feminismo popular, con la decisión política, también es obra de este tiempo. Y me parece que hay que celebrarlo, porque si no pareciera que todas las cosas que pasan son negativas. Pero para nosotras se abre un mundo de posibilidades, donde muchas compañeras van a empezar a soñarse trabajadoras. Chicas, las que trabajamos, yo hace 4 años que trabajo con un empleo formal, y la primera vez que cobré el sueldo me puse a llorar. Y esta cosa el derecho al goce, del cual no hablan, del derecho al goce que tiene que ver con poder descansar un domingo, no tener que salir todos los días a trabajar porque si no, no tenés plata, el poderte ir de vacaciones, es tan grande, eso tan chiquito, que mucha gente lo tiene y no se da cuenta. Para nosotras no estaba. Y todas esas compañeras que ahora empiezan a tener obra social, que empiezan a cobrar todos los fines de mes, que empiezan a tener la tranquilidad de que van a abrir la heladera y tienen algo para comer, creo que eso a nosotras no Eso solamente muchísimo. nos tiene que llenar de orgullo, porque esto fue una lucha nuestra. Nadie levantó la bandera más que nosotras. Nos tiene que llenar de Es verdad. orgullo, de energía para seguir peleando por todo lo que falta, para que las compañeras que son adultas mayores se mueran tranquilas, porque es una forma de agradecerle todo lo que hicieron por nosotras. Porque hubo muchas que dejaron muchas cosas, hubo muchas que se quedaron en el camino tratando de hacer esto que nosotras tuvimos la suerte de verlo. Tuvimos la suerte de estar acá para poder ver la sanción de una ley que militamos con tanto. Me acuerdo de una compañera, Silvina Lucero de Azul, una compañera trans hermosa, una compañera con una energía arrolladora, que la conocí en la peor época, cuando estaba Vidal en el gobierno, ahí con los carteles viendo a ver si de alguna vez reglamentaban el cupo en la provincia de Buenos Aires, y se murió hace 1 año y medio esperando que la ley se terminara de concretar. Qué cosa, Qué ¿no? increíble. Bien, si no tenemos No, pero para... es que aparte que, exacto, no, pero que aparte que ver la ley de cupo votada, aplicada, como es el otro día el presidente, como es la firmó para darle curso, no me sale la palabra ahora, bueno, Volvamos. pero
La promulgó, ahí está. Es ver materializado un sueño de mucho tiempo y de generaciones, la verdad. More, Y tenías una pregunta. sí, quería hacerte una pregunta de la reforma judicial. ¿Qué opinás vos? Ah, la reforma judicial feminista, sí. Nosotras estamos participando de lo que es la reforma judicial, que en realidad lo que intenta hacer desde el movimiento, desde el feminismo, es pensarlo de forma transversal, o sea, que no sea un proyecto que salga de un lugar, sino que sea algo discutido y que de toda esa discusión salga un proyecto. Yo lo que creo, y lo que creo junto con mis compañeras, es que la reforma tiene que tener no solo la perspectiva de género, sino también la perspectiva de clase, porque no es la misma. La justicia no es igual para una clase social que para otra. La violencia Exacto. tampoco se sufre de la misma forma, aunque sea la misma violencia, no lo sufren lo mismo las personas de los sectores populares que la de clase media. Y sobre todo debe haber una democratización de la justicia porque nosotros no tenemos poder sobre alguien que decide qué es lo que quiere hacer sobre nosotras, que no respeta nuestras identidades autopercibidas, que no respeta nuestros derechos, que avasalla nuestros derechos y sin embargo no hay nadie que nos cobije como para decir esto no es así. Yo vuelvo a instalarme en el mismo lugar, ¿no? En este tiempo que vos también me preguntabas de cómo veía al movimiento trans. Un momento donde el movimiento trans empieza a unificar luchas y donde también sabe que si no se unifican esas luchas no se pueden concretar. Entonces, creo que en ese lugar también tenemos que estar. Mira, hace poco, el año pasado, el anteaño, en el Senado se iba a tratar lo que se promulgó el mismo día, se sancionó el mismo día que la ley de cupo, que era el proyecto de paridad en los medios. A nosotras nos Ah, llegó el sí. proyecto de paridad en los medios y decíamos, bueno, estamos en un tiempo donde el cupo en algún momento se va a sancionar. Está el proyecto de cupo en el diputado. Estamos hablando todo el tiempo que no pueden hacer nada sin nosotras. Tenemos el acompañamiento del feminismo popular y resulta que ahora van a sacar una ley de equidad de medios y no dice que las personas trans, porque es muy lindo, hay muchas compañeras que con buena voluntad quizás dicen, no, pero acá dicen mujeres y qué sé yo. No, pero tienen que decir trans, porque si Exacto. no, siempre quedamos en lo mismo. Y No se fuimos, visibiliza, exacto. claro, Es que yo creo que pasa siempre eso, ¿no? La invisibilización de la travesti en la feminización, ¿no es cierto? Lo femenino dice, es mujer, bueno, se supone que estamos, no, escribirlo y decirlo, somos travesti. Yo creo que en muchos aspectos de lo que es las leyes también estamos como un poco corridas y acentuar, como decís vos, acentuar que la travesti también está incluida en esto, es lo más importante que podemos hacer para que todas seamos visualizadas en todos los aspectos de lo que es porque la ley. además dan por sentado a veces que todo el mundo entiende que al decir mujeres también nos incluyen, pero no es así. Entonces, hasta No. que todo esto no pueda avanzar, es mejor que los textos de ley hablen de las personas trans, porque cuando se habla de violencia, muchas veces ha pasado de que desde el ministerio hablan de la violencia estructural que sufren las mujeres, pero siguen omitiendo la violencia que sufrimos nosotras. Si tenemos un promedio de vida tan bajo, es porque hemos tenido una violencia estructural de la cual hay que erradicarla. Pero la forma de erradicarla es hablar, es poder decirle a los compañeros que viven en el barrio, a las compañeras que van a los merenderos, decirles, acá hay un colectivo que se muere porque no le generan oportunidades. Sí, Hacete. que no nos pasan las mismas cosas tampoco. Exacto, exacto. Y no, porque nosotras hemos tenido la generosidad también con esas compañeras que son generosas, que quizás no tienen esta información, que cuando hubo una lucha de los trabajadores, nosotras fuimos a movernos con los trabajadores y con los sindicatos. Cuando fueron contra los Exacto. jubilados y las jubiladas, nosotras estuvimos ahí para defender los derechos de los jubilados y las jubiladas. Por eso hoy también ellos y ellas estuvieron apoyando la ley de cupo. Pero es necesario que eso también lo podamos discutir. Ujú. Esto de Exacto. no Paulita, puede haber ninguna ley que no hable, también cuando habla de las feminidades, hablar
de las personas trans travestis, y con esto cierro, lo que hay que buscar es una síntesis, ¿no? ¿Cómo denominar eso? Si decimos mujeres trans, mujeres cis y trans, o hablamos de femenidades que contengan a las mujeres cis y trans, pero de alguna forma tenemos que buscar, porque los textos de ley deben decir y deben aclarar que hay géneros, no hay uno solo. Exacto. Totalmente. Exacto. Déjame que te lea un poquito el chat en vivo que tenemos. Dice Luna Avellaneda, dice, muy buen programa el de hoy, bellas todas, bella transmisión. Vamos por más, queridas compañeras, emoción. Gracias, Paula, y a ustedes. Brenda dice, Constanzo, me gustaría preguntarle a Paula cuál es el análisis político que realiza sobre las chicas trans famosas del ambiente del espectáculo que se involucran ¡Upa! en la política. Brenda Constanza, ahora te Creo que contesto. está bien que cada compañera que tenga ímpetu por participar, participe, pero me parece también que hay que poder evaluar en algún momento las trayectorias, porque la política, por lo menos como yo lo veo, yo lo siento, tiene que ver con la vocación de servicio, ¿no? Y hay muchas compañeras que hace muchísimo tiempo tienen esa vocación de servicio y cuando arreciaba la tormenta andaban esas compañeras luchando contra esa tormenta y hubo otras compañeras que no estaban ahí. Entonces, me parece que hay una cosa, Brenda, que para todo, para el pueblo, es muy importante, que es la lealtad. Entonces, la lealtad no solamente refiere al peronismo, sino para nosotras, quienes estuvieron en los momentos más difíciles y abrigaron y nos ayudaron en nuestras luchas, son las que fueron leales, las que fueron un poco esquivas a decir que nos moríamos, esquivas a hablar de la falta de trabajo. Pero para eso está bueno que cada una quiera participar, porque no somos nosotras las que estamos en ese mundo partidario las que vamos a ir a decir o a condicionar la participación del otro o de la otra. Quien tiene que evaluar si es buena o mala la participación es el pueblo, no nosotros. Exacto. Exacto. Bueno, Paula, hemos conversado un montón contigo. La verdad que, bueno, muchísimas cosas para preguntarte. Me interesaría, no sé, que como es, bueno, hacerte 20.000 preguntas más, pero como es El tiempo el es tiempo tirano. es tirano. El tiempo es tirano. No, pero la verdad que hemos conversado muchísimo. La verdad que hemos tenido una invitada de lujo hoy porque no solo por la historia y por todo lo que nos ha desarrollado, sino también a mí me interesa mucho siempre que, que en arte trans y sobre todo en el mundo según ellas, haya compañeras que transmitan valores y el valor de la participación, de que la política es una herramienta fundamental para transformar la vida de los seres humanos, sea desde el lugar que sea, es un valor que como es que hoy hay que ponerlo sobre la mesa porque nosotros acá somos entrevistadoras. Claro que sí, cumplimos ese rol, pero estamos todas completamente de acuerdo, es que es en la política en donde se tiene que resolver estos temas y con actores y actrices de la política. Así que Paula, la verdad que muchísimas gracias por esta nota, por este momento, por abrir tu corazón, porque aparte también nos contaste cosas de tu vida. Bueno, no sé, More, Luli, quieren agregar algo más que quieran decirle a Paula, pero yo agradecidísima total. Bueno, como decías vos, que no es casual que seamos tres conductoras trans, que tengamos una invitada también trans, y detrás de cámara también están compañeras trans. Hoy Steffi se tuvo que retirar un poquito antes porque es enfermera y está cubriendo Luciano, está haciendo malabares, pobre, con la técnica, pero el programa salió y nada, feliz de que podamos unirnos, ¿no? Y dialogar, a pesar de que a veces tengamos algunas diferencias, que las podamos dejar de lado y salir adelante por la comunidad travesti trans que tanto lo necesita. Nada, gracias, mil gracias. Exacto. More. No, simplemente gracias por
por poder hacerte tantas preguntas y que vos las respondas de una manera tan fluida y le pones tanta pasión a lo que decís y lo que haces, por supuesto, que no, feliz de poder hablar con vos y que, bueno, que del otro lado también la gente pueda preguntar, ¿no es cierto?, sobre esto que es tan importante, sobre las leyes que nosotros seguimos peleando y que, bueno, que vos estás ahí siempre batallando para que esto se cumpla, ¿no? Esto es hermoso, gracias. Es hermoso y es divino tenerte, Paula, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y yo creo que estas batallas las estamos haciendo entre todas, chicas, porque nos hemos cruzado en los momentos más terribles que vivió el país y nos seguimos cruzando en los momentos más lindos y nos vamos a cruzar en los momentos que vienen que serán hermosos. Qué suerte que tuvimos de vivir en este tiempo. Y vamos por más, y vamos por muchas compañeras en las listas, vamos por compañeras que estén en todos los espacios de decisión y vamos con orgullo a construir una Argentina justa, una Argentina libre, una Argentina feminista, una Argentina soberana, pero sobre todo una patria trans. No va a haber otra felicidad ni otro camino si esta patria no se vuelve un poco trans, porque algo que tenemos nosotras como característica es la alegría, el optimismo y la esperanza. Hemos tenido, eso nos mantuvo vivas y eso a la patria la sostiene. Así que vamos por esta patria llena de trabas. Exacto, por esta patria llena de trabas y que necesita tanto de alegría travesti, de fuego travesti. Gracias, Paula, por estar con nosotras en El Mundo Según Ellas. Gracias, Luciano Mancilla, que está del otro lado haciendo la operatoria. Steffi Menzel, que bueno, se tuvo que retirar un poco antes. Yo le digo que ella es como la gran hermana, ¿viste? Es como que la voz que está acá arriba y que nos va diciendo aire, corte, vamos, como es así que bueno, a Gabo Ulbrich, que también participa de la producción. Y bueno, y a ustedes, público que nos siguen siempre, que nos acompañan ya hace 11 años a Cooperativa Arte Trans. Quédense acá en Arte Trans, en nuestro canal de YouTube, con todo lo que tenemos siempre, los materiales para ofrecerles. Sigan Diversicuentos, sigan Divina Moda, sigan un buen plan, sigan, bueno, todos los proyectos que tenemos para ustedes y los productos, porque están buenísimos. Y nos vemos la semana que viene, a las 6:30 de la tarde, aquí en este que es El Mundo Según Ellas. Hasta la semana que viene. Yeah.